Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 5. Las dos cartas. La espera interminable. Los días posteriores al examen de admisión a la UA se hicieron eternos. Para Tsubaki, el silencio de la casa Todoroki se veía amplificado por la persistente incertidumbre. Había obtenido 79 puntos de villano, una cifra que resonaba en su mente con una claridad obsesiva, pero los resultados finales, la verdadera medida de su rendimiento, incluyendo cualquier otro punto secreto, y su examen escrito decidirían si era el número 1. Quería el dominio absoluto. Había evitado la cocina desde el enfrentamiento con Endeavor, refugiándose en la fría soledad de su habitación, el único lugar donde se sentía verdaderamente suyo. Sabía que las cartas llegarían, probablemente el mismo día para él y Shoto, una última comparación pública. Pasó el tiempo en su habitación, revisando meticulosamente escenarios de combate, forzando su cuerpo con ejercicios internos de Gon hasta que el profundo y familiar dolor se instaló en sus huesos. El recuerdo de su ataque descontrolado contra el punto cero aún lo atormentaba. Una falta de disciplina imperdonable, que sin embargo resultó en la puntuación más alta de villano en su centro de batalla. No podía conciliar ambas cosas. Entonces, una tarde, al ponerse el sol, el tenue zumbido de la ranura del correo resonó en la silenciosa casa. Dos sobres yacían en el inmaculado suelo de mármol de la entrada, distinguibles por su sello carmesí de la UA. Tsubaki cogió el primero. Era más grueso, más pesado. Lo sostuvo, con una extraña mezcla de temor y anticipación agitándose en su interior. Echó un vistazo al segundo sobre, más delgado, claramente dirigido a Shoto. Los estudiantes recomendados no necesitan totales de puntos. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta una vez más. Tsubaki abrió su sobre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo oscuro, había un pequeño dispositivo circular. Un disco. Lo colocó sobre su escritorio y, con un suave zumbido, un holograma brillante de todo poder se materializó sobre él. El héroe número 1, con su reluciente traje de la Edad de Plata, se alzaba imponente, con una sonrisa tan cegadora como su poder. Estoy aquí. Como una proyección. Bramó All Might, y su voz resonó en la pequeña habitación de Tsubaki. Tsubaki permaneció impasible, con una expresión indescifrable. No sentía reverencia alguna por el símbolo de la paz. Solo una fría y profesional comprensión de su poder y de que era un obstáculo que debía superar para alcanzar la cima. Joven Todoroki Tsubaki. Continuó All Might, con la mirada fija en Tsubaki. Te presentaste al examen de admisión a la preparatoria UA. Ya tenemos tus resultados. Una pantalla de texto e imágenes holográficas apareció junto a All Might. Todoroki Tsubaki. Centro de batalla de puntos de villano. 79. Puntos de rescate. 30. Total. 109 puntos. Los ojos de Tsubaki se abrieron de par en par, apenas perceptiblemente. ¿Puntos de rescate? No los había tenido en cuenta. Había actuado por puro instinto, un lapsus momentáneo que le había dado una recompensa inesperada. Los 30 puntos lo hicieron superar su cálculo inicial. 109 puntos. Fue una victoria innegable y contundente. Supo entonces que estaría en la cima. La voz resonante de All Might se suavizó ligeramente. Una demostración realmente impresionante, joven Todoroki. Tu estrategia para eliminar robots villanos con precisión quirúrgica fue ejemplar y no se puede negar. Pero lo que realmente distingue a un héroe no es solo su fuerza, sino su disposición a priorizar a los demás. Tu acción decisiva contra el punto cero, a pesar de no otorgar puntos de villano, demostró el corazón de un héroe. Por eso otorgamos puntos de rescate. All Might levantó el pulgar. Bienvenido, joven Tsubaki. Esta es tu academia de héroes. El holograma parpadeó y desapareció. Tsubaki se quedó allí, inmóvil. Había aprobado. Había conseguido la máxima puntuación. Pero la mención de corazón de héroe le dejó un vacío. No había salvado a esa chica por compasión, sino por un impulso inconveniente, el eco de un yo pasado que creía haber enterrado. Todavía le molestaba haber sido tan descontrolado. Aún así, la puntuación era innegable. Oyó un suave golpe en la puerta. ¿Tsubaki? ¿Llegó tu carta? La voz de Fuyumi era suave. Tsubaki abrió la puerta. Fuyumi sostenía el sobre abierto de Shoto. Shoto estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y la mirada neutra. Llegó mi carta, dijo Tsubaki con voz entrecortada. Aprobé. Con 109 puntos.
Observó el rostro de Shoto en busca de alguna reacción, pero la expresión de su gemelo menor permaneció inmóvil, una máscara de indiferencia practicada. El rostro de Fuyumi se iluminó. Oh, Tsubaki. ¡Qué maravilla! Sabía que podías. Lo abrazó con fuerza. Tsubaki se quedó rígido, sin devolverle el abrazo, pero tampoco se apartó. La de Shoto también vino, dijo Fuyumi, retrocediendo un paso, con una alegría forzada en el tono. Es solo una aceptación oficial. No hay puntuación, ya que fue recomendado. Extendió una hoja de papel. Shoto tomó el papel y lo miró. Dice que me aceptaron en la clase 1A. Clase 1A, repitió Tsubaki, con un destello indescifrable en sus ojos azules. La misma clase. La comparación continuaría, pero esta vez, él sería el líder. Fuyumi sonrió, un frágil intento de armonía familiar. Genial. Que ambos entren a la UA. Papá estará impresionado. Su voz se fue apagando, con el tácito con Shoto flotando en el aire. Tsubaki no reaccionó. Lo sabía. Endeavor consideraría la aceptación de Shoto como parte del plan. El logro de Tsubaki, incluso su mejor puntuación, probablemente se consideraría un desvío innecesario, una rebelde pérdida de tiempo. Miró a Shoto, quien sostuvo su mirada por una fracción de segundo antes de apartar la mirada, con una postura ligeramente rígida. No hubo felicitaciones, ningún momento compartido, solo el vasto y gélido abismo que los separaba. Tsubaki cerró la puerta, dejando a Fuyumi y Shoto en el pasillo. Se recostó en su escritorio, mirando el espacio vacío donde había estado el holograma de All Might. 109 puntos. Se los había ganado con sangre, sudor y una explosión de poder primigenia e incontrolable que no podía explicar. Sabía que Shoto estaría en la clase 1A, la misma clase. Esto significaba que sus caminos, aunque divergentes al ingresar, convergerían a diario. La rivalidad que lo consumía, la ambición de eclipsar por completo a su gemelo menor, se desenvolvería ahora en el escenario más público. El corazón de héroe del que hablaba All Might le parecía un concepto desconocido. El corazón de Tsubaki era un núcleo congelado de ambición, alimentado por una necesidad imperiosa de validación que trascendía el heroísmo mismo. Quería que Endeavor viera su nombre en la cima, no el de Shoto. Quería que el mundo reconociera la fuerza que había sido descuidada, y aplastaría a cualquiera, incluso a su propio hermano, para lograrlo. Pensó en el rostro furioso de Endeavor, en su propio susurro desdeñoso. Segunda fila. La satisfacción aún era intensa, pero también lo era el recuerdo del escalofriante temblor que le siguió. Tenía que dominar ese poder puro, contenerlo y ejercerlo con la precisión quirúrgica para la que se había entrenado, para que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera volver a llamarlo débil. Su guerra apenas comenzaba, y la preparatoria UA era solo el siguiente campo de batalla, y él se aseguraría de alzarse con la victoria. Que el mundo se preparara, porque él estaba listo para cambiar el destino. Nota del autor. Sé que es un capítulo corto, pero espero que lo hayan disfrutado. Ahora nos adentramos en la historia principal y en cómo interactúa el MC con la clase 1A. Capítulo 6. La prueba de aprehensión de dones. El día no comenzó con un discurso, sino con una amenaza. Tsubaki encontró la imponente puerta 1A. Se detuvo, con la mano sobre el picaporte. Dentro, comenzaba la verdadera guerra. Abrió la puerta corrediza y entró. El ruido era intenso, lo que obligó a Tsubaki a procesar al instante su entorno. Sus penetrantes ojos azules catalogaron rápidamente a sus competidores más memorables. Eijiro Kirishima, el chico pelirrojo de pelo puntiagudo. La chica de los auriculares, Kyoka Hiro, una chica que vio en su zona de batalla, sentada en silencio. Y en el centro de la habitación, el origen de la conmoción principal. El rígido Tenyaira estaba en medio de una conferencia, cortando el aire con gestos agresivos con las manos mientras le hablaba al explosivo Katsuki Bakugo, cuyos pies estaban apoyados descuidadamente sobre un escritorio. No pongas los pies sobre el escritorio. Ordenó Ida, con la postura rígida. Es una falta de respeto a nuestros alumnos de último año y a los artesanos que lo hicieron. ¿Eh? Gruñó Bakugo, mientras chispas ya salían de sus palmas. ¿Quién eres, extra? No intentes decirme qué hacer. Acabas de llegar, no puedes ser tan irrespetuoso con la propiedad de la escuela. Ida respondió bruscamente. Bakugo respondió. Oh, por favor saca ese palo de tu trasero y ocúpate de tus propios asuntos o te mataré. Ida se sorprendió. ¿Me estás amenazando? Tsubaki dejó atrás la confrontación. Su mirada se posó brevemente en una estudiante de porte elegante y cabello oscuro recogido en una voluminosa coleta. Momo Yaoyorozu. Reconoció su aire de reservada confianza y aplomo intelectual.
Probablemente se trataba de otra estudiante recomendada, una compañera a la que tendría que superar. Eligió un asiento en la última fila, junto a la ventana, y dejó su mochila en silencio. Era un observador, no un participante. Su presencia tranquila y aislada atrajo la atención instantánea y furiosa de Bakugo. Pero en algún momento, el chico de pelo verde y la chica de pelo castaño entraron, e Ida había elogiado al chico por reconocer que tenía puntos de héroe, pero por su comportamiento se notaba que no tenía ni idea. Lo cual, siendo honestos, era mejor de lo que creían. Al menos salvó a alguien intencionalmente. El ruido alcanzó un nivel sordo hasta que una voz, plana y cansada, cortó el estruendo. Si vas a pasar tu primer día haciendo amigos, puedes irte ahora. Una figura amarilla, parecida a una oruga, se bajó la cremallera y apareció Shota Aizawa. La conversación en la clase se detuvo mientras todos miraban al hombre de aspecto cansado. Te tomó 8 segundos tranquilizarte. Aizawa se quedó impasible. El tiempo es oro. Soy Shota Aizawa y seré tu profesor durante los próximos años. Es profesor. Pensaron todos al mismo tiempo. Sacó un conjunto de uniformes de gimnasia del saco de dormir. Póntelos y nos vemos en el campo. Ahora mismo. Tsubaki recuperó su uniforme de gimnasia y se dirigió al vestuario masculino. Se movió con fría eficiencia, quitándose la chaqueta y la camisa del uniforme. Su torso era delgado, musculoso y de una palidez antinatural, consecuencia del continuo y bajo consumo térmico de sudón. Estaba consciente de los otros chicos Kirishima, Bakugo, Ida y Midoriya cambiando rápidamente a su alrededor. Bakugo seguía murmurando furioso sobre Ida, y sus manos de vez en cuando echaban chispas. Tsubaki no les prestó atención, poniéndose la camiseta de gimnasia del agua sobre los hombros, ocultando la coloración única de su cuerpo y manteniendo su barrera de frío absoluto. Una vez que la clase estuvo reunida en el campo, fue la alegre niña de cara redonda, Ochako Uraraka, quien expresó la pregunta que todos estaban pensando. Sensei? ¿No se supone que deberíamos celebrar la ceremonia de entrada con el resto de la escuela? Preguntó Uraraka, ladeando la cabeza. Aizawa suspiró, frotándose los ojos cansados. ¿La ceremonia de bienvenida? Una pérdida de tiempo. La UA no es una preparatoria convencional. No nos limitamos a la tradición. Enseñamos a los héroes a ser héroes, y escuchar el discurso de un director no te ayudará a lograrlo. En resumen, enseñamos como nos parece. Aizawa se dirigió a la clase con una mirada de absoluto aburrimiento. En UA, se trata de usar tus dones para superar tus límites. El país aún usa exámenes físicos sin usar dones cuando eres más joven. Es un sistema obsoleto que limita la comprensión de los estudiantes sobre sus dones. Por eso, haremos varias pruebas, pero usarás tu don para ayudarte. Los ojos de Aizawa recorrieron a los estudiantes reunidos antes de posarse en Tsubaki. Todoroki Tsubaki, ordenó Aizawa. La postura de Tsubaki permaneció inalterada, pero su mirada se fijó en la de su profesor. Tuviste la mejor puntuación en el examen práctico. 109 puntos. Quedaste primero en la general. Quedaste en el primer puesto en el examen de admisión. Las palabras de Aizawa fueron una bomba. Bakugo, cuya confianza era absoluta, se irritó, con los hombros tensos y la expresión contorsionada por una furia instantánea. El resto de la clase lo miró fijamente. Después de todo, ¿a quién no le interesaría el mejor estudiante? Él era el estándar que debían superar. Ya que eres el máximo anotador, continuó Aizawa, con la mirada fija, harás una demostración de la primera prueba, el lanzamiento de softball. ¿Cuál fue tu récord de softball en la escuela secundaria? 65 metros, respondí. Le entregó la pelota a Tsubaki. Puedes usar tu don como quieras, siempre y cuando te mantengas dentro del círculo para lanzar. Tsubaki entró en el círculo. Su don, cero absoluto, requería una concentración extrema. No era un propulsor de lanzamiento. El reto consistía en maximizar la distancia con un don diseñado para una precisión destructiva. Debo ser creativo y usar de alguna manera mi entorno para ayudarme, pensó Tsubaki rápidamente, entrecerrando sus fríos ojos azules en concentración. Necesito propulsión. Sostenía la pelota con la mano derecha. Concentraba el frío hacia abajo, cubriendo su cuerpo con una fina capa cristalina de hielo hiperenfriado. Una microarmadura para la regulación térmica. Luego, con una oleada controlada de frío puro dirigida a través de su pie izquierdo, creó instantáneamente una rampa criocatalizadora lisa y cóncava de hielo denso bajo él, con un ángulo pronunciado hacia arriba. Simultáneamente, aplicó un pulso concentrado de frío absoluto a la base de la pelota. Tsubaki blandió el brazo.
En lugar de simplemente soltarlo, lanzó la pelota al aire y justo en el momento en que dejó la punta de sus dedos, desató una ráfaga de aire súper frío, controlada y de alta presión, que se expandía rápidamente, directamente desde la palma de la mano, actuando como un cañón de aire comprimido contra la base fría y lisa de la pelota. Había aprendido a usar su don de muchas maneras diferentes gracias a su entrenamiento. La pelota se lanzó hacia adelante y hacia arriba, ganando una velocidad inmensa, y finalizó su trayectoria al salir de la curva de la rampa. La explosión de vapor frío lo oscureció momentáneamente. Tsubaki permaneció inmóvil, con la mirada fija en la trayectoria de la pelota, y su cuerpo desprendía un frío tenue y tembloroso, que rápidamente reprimió. Aizawa miró su monitor. Volvió a mirar a Tsubaki, con un destello de aprobación en sus ojos cansados. Aunque su don no esté diseñado para este tipo de prueba, encontró la manera de demostrar que puede pensar al instante. El dispositivo emitió un pitido. 595,7 metros. Otros dons probablemente podrían haber superado el marcador, pero Tsubaki había demostrado una brillante aplicación estratégica. Bakugo miró la espalda de Todoroki. Si él es el número 1, demostraré que soy mejor, pensó y sonrió. Eso parece divertido, dijo la chica rosa, Mina ha sido. Sí, podemos usar nuestras peculiaridades en pruebas reales, dijo el chico de pelo amarillo, Denki Kaminari. Esa demostración demuestra por qué Todoroki es el mejor estudiante en casi 600 metros de manera tan varonil, dijo el pelirrojo y espigado Eijiro Kirishima. De repente, una voz fría los interrumpió. Divertido, ¿eh? Eso es lo que creen. Su tutor los fulminó con la mirada. Bien, entonces subiré la apuesta para que se lo tomen en serio. El estudiante que termine último será expulsado de inmediato. Silencio sepulcral. Los estudiantes, previamente emocionados, sintieron pavor. Pero no es justo que hayamos luchado para llegar hasta aquí. Dijo Kaminari en pánico. La vida no es justa y esto es Wa. Puedo hacer lo que quiera. La voz de Aizawa cortó el aire como mantequilla. Bienvenido al curso de héroes, dijo con una sonrisa. Nota del autor. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Este capítulo mostró principalmente la creatividad de los personajes principales, ya que su don no está destinado a este tipo de prueba y la presentación del elenco principal. Si te gusta la historia, deja caer algunas piedras de poder. Capítulo 7. La prueba de aprensión de dones 2. Las nuevas apuestas. La declaración de Aizawa quedó flotando en el aire, la emoción lúdica de los estudiantes fue instantáneamente aplastada por el peso de la amenaza de expulsión. Pero eso no es justo. Luchamos para llegar hasta aquí. Balbuceó Denki Kaminari, pálido. La vida no es justa, y esto es Wa. Puedo hacer lo que quiera, la voz de Aizawa se quebró. Sus ojos cansados brillaron con fría severidad. Bienvenido al curso de héroes. El miedo era palpable, pero Tsubaki sintió que algo más surgía debajo de él. Enfocar. Habían subido las apuestas justo donde él las prefería. Absolutas e implacables. Necesitaba asegurarse de que sus puntuaciones fueran irreprochables, no solo por orgullo, sino por supervivencia. No se trataba de demostrar superioridad, sino de eliminar riesgos. Prueba 1. La carrera de 50 metros primero. La carrera de 50 metros, anunció Aizawa. Los estudiantes fueron emparejados. Tsubaki se enfrentó a Tenyaira, el chico con el don del motor. Tsubaki se agachó en la línea de partida, con los músculos tensos, sintiendo el familiar y excitante picor del frío que comenzaba a acumularse en sus manos. La propulsión es la clave aquí. Eficiencia en la distancia. El arma se disparó. Ira estalló al instante, y sus pantorrillas de motor especializadas cobraron vida con un rugido. Era una mancha azul y blanca, alcanzando una velocidad vertiginosa mediante explosiones controladas de escape. Tsubaki se movía de forma diferente. En lugar de la rampa que usaba para el lanzamiento, concentró su don en una corriente continua bajo sus pies, creando una pista de hielo resbaladizo, perfectamente lisa y temporal. Se lanzó hacia adelante, aprovechando la increíblemente baja fricción para minimizar la resistencia, y se impulsó con ráfagas constantes, cortas y concentradas de aire presurizado y superenfriado, dirigidas hacia atrás desde las palmas de las manos y las pequeñas aberturas tipo boquilla que generaba en sus guantes. Se deslizó a través de la línea de meta, con una nube de vapor gélido disipándose detrás de él, solo momentos después de Ida. Tenyaira. 3:04 segundos Tsubaki Todoroki. 4:20 segundos Tsubaki registró la diferencia. El Kir de Ida era inherentemente superior para lograr una velocidad lineal y sostenida. Sin embargo, la estrategia de Tsubaki había maximizado su propio potencial de propulsión.
Soy más de un segundo más lento, sin embargo es obvio que sus peculiares movimientos lineales tienen la ventaja, pero incluso una derrota es una derrota, pensó Tsubaki mientras analizaba no solo a sí mismo sino también a su oponente. Prueba 2. Fuerza de agarre. Para la prueba de fuerza de agarre, Tsubaki se enfrentó a Rikido Sato y Masahiro Ojiro. Tsubaki sabía que la fuerza pura no era su especialidad. Sostuvo el medidor con fuerza. No solo lo apretó, sino que concentró su don. Aplicó un campo de congelación, no para destrozar el dispositivo, sino para congelar los componentes metálicos que controlaban la aguja. Al unir la estructura molecular del mecanismo interno del manómetro, intentó crear un objeto rígido y unificado. Aplastó el dispositivo con toda su fuerza física. 85 kilos. Decente, pero no extraordinario. Pruebas 3 y 4. Salto de longitudes de parado y pasos laterales repetidos. El salto de longitudes de parado premió la creatividad. Tsubaki formó una rampa de hielo densa y angular debajo de sus pies y se lanzó limpiamente más allá del límite. Bakugo se lanzó aún más lejos usando explosiones controladas. Ochako Uraraka flotó hacia adelante, liberando su Kirke en el punto más alto de su salto para aterrizar con gracia más allá de las expectativas. Momoya Oyorozu creó una pértiga plegable en pleno movimiento, saltando con precisión practicada. Tsuyu Asui superó la distancia con un poderoso salto similar a una rana, aterrizando con un equilibrio sin esfuerzo. Tsubaki tomó nota de todo. Los pasos laterales repetidos resultaron más desafiantes. Su don requería un despliegue y concentración deliberados, lo que le restaba velocidad de reacción. Terminó en un nivel intermedio, con movimientos rígidos comparados con los dones elásticos y multiextremidades que lo rodeaban. Aceptó la puntuación media sin quejarse. Pruebas 5 y 6. Abdominales y carrera de larga distancia. La resistencia era disciplina. El cuerpo de Tsubaki había sido acondicionado para funcionar mientras luchaba constantemente contra el frío. Mantenía un ritmo constante y mecánico. Abdominales. 120. Una de las puntuaciones más altas. En la carrera de fondo, volvió a su pista de hielo resbaladizo, planeando con eficiencia mientras otros consumían energía. Terminó segundo, superado únicamente por los implacables motores de ida. Cuando Kirishima pasó a su lado, el chico pelirrojo le mostró una sonrisa. Ese control es una locura, Todoroki. Haces que el hielo parezca varonil como el demonio. Tsubaki exhaló ligeramente. Es solo eficiencia. Pero y lo aprecio. Kirishima se rió. Aún cuenta. Prueba 7. El lanzamiento final de la pelota solo quedó un estudiante. Midoriya Izuku. La pantalla detrás de Aizawa lo confirmó. Último. Midoriya miró fijamente la clasificación. Le temblaban las manos al levantar la pelota para lanzarla. Antes de que pudiera liberarlo, los ojos de Aizawa brillaron rojos. Midoriya dijo con calma, si lo lanzas así, ¿te romperás el brazo? Midoriya se quedó congelado. Un héroe que no puede controlar su propio poder es una desventaja, continuó Aizawa. Piénsalo. Te borraré el don en medio del lanzamiento si es necesario. La respiración de Midoriya se aceleró. Entonces, la realización. Ajustó su agarre. Enfocado. Y lo lanzó usando solo su dedo. El crujido fue agudo y repugnante. La pelota desapareció en el cielo. Midoriya sonreía como un loco mientras miraba a nuestro sensei. 705,3 metros. Por un momento, nadie respiró. ¿Entonces qué? Me estás tomando el pelo. Eso fue un dedo. Bakugo se quebró. ¿Qué demonios fue eso? Detonó hacia adelante en una violenta ráfaga de explosiones. La bufanda de Aizawa se desplegó al instante, atrapándolo mientras el don de Bakugo se borraba a mitad de la embestida. Bakugo se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo y furioso. Tsubaki no se movió. Ese resultado y con una fracción de compromiso. Miró el dedo destrozado de Midoriya. Un poder como ese y cuesta todo si no se controla. Por primera vez, Tsubaki revisó su modelo interno del chico de cabello verde que descartó al principio. Midoriya no era promedio. Era una persona con mucho poder y ningún control. La clasificación final. Aizawa lanzó Bakugo y mostró las clasificaciones. Primera Yaoyorozu Momo. Segundo Todoroki Tsubaki. Tercero Todoroki Shoto. Cuarto Bakugo Katsuki. Quinto Ida Tenya. Sexta Uraraka Ochako. Séptimo Kirishima Iijiro. Octava Tsuyu Asui. Noveno Shojimezo. Décimo Fumikage Tokoyami. Undécimo Ojiro Maserao. Duodécimo Sato Rikido. Décimo tercero Hiro Kyoka. Décimo cuarto Kaminari Denki. Décimo quinto Zero Anta. Décima sexta ha sido Mina.
17ª Agakure Toru. 18ª Koda Kori. 19º Aoyama Yuga. 20º Midoriya Izuku. La amenaza de expulsión fue un engaño racional, explicó Aizawa. Obliga a los estudiantes a revelar sus verdaderos límites. Ya me lo imaginaba, dijo Momo con calma. Aizawa asintió. Bien. Secuelas. Tsubaki miró fijamente las clasificaciones. Segundo. La versatilidad de Momo. El potencial bruto de Shoto. La explosividad de Bakugo. La velocidad de Ida. El aterrador techo de Midoriya. La UA no fue tan fácil como pensaba que sería. Fue competitivo. Mientras salía del campo, Bakugo gruñó detrás de él. Todoroki. No te hagas el creído solo porque estás por encima de mí. No me importa si sacaste mejor puntuación que yo en el examen de admisión. Solo eres otro extra al que venceré para llegar a la cima. Tsubaki no miró hacia atrás. Pero por primera vez, entendió algo claramente. Él no estaba adelante. No había llegado a la cima. La verdad es que si no está por encima de la gente de su edad, ni siquiera se le puede comparar con los mejores profesionales, ni de lejos. UA tenía los recursos y los profesores necesarios para entrenarlo para alcanzar nuevas alturas. Después de todo, los mejores héroes de Japón son de aquí. Sin embargo, no se puede ignorar a los estudiantes, ya que todos quieren ser el número uno. UA está llena de competencia que debe vencer. La idea de competir lo hacía sonreír con sorna mientras la emoción corría por sus venas. Se había entrenado para controlarse, pero no podía rechazar la oportunidad que se le presentaba. Esto era lo que necesitaba. Usaría UA como plataforma para su ambición y se mantendría firme para que el mundo lo notara y para que ese hombre se arrepintiera. Fue irónico que su peculiaridad fuera el hielo, pero su primer día en la UA lo entusiasmó y estaba listo. Capítulo 8. Un día normal. Nota del autor. Solo para asegurarme de que la gente entienda, como vi algunos capítulos atrás, la gente piensa que el MC es emo, lo cual no diría que es así. No es como Shoto, que normalmente no interactúa con la clase, puede estar callado y tal vez parecer solo concentrado en su objetivo, pero recuerda que este es un adolescente con un pasado aterrador. Si te fijaste, se entrenó para controlar incluso sus emociones, pero a veces se resbala. Esto se debe a que es un adolescente demasiado reprimido. Así que no es un personaje emo que no congenie con los demás. Lo hará, y le llevará tiempo acostumbrarse al resto. No esperes que se haga amigo de todos al instante, pero tampoco creas que no congeniará con nadie. Es lo que quiero decir. Este es un personaje con margen de desarrollo. Por eso se llama desarrollo de personaje. Ahora espero que disfrutes el capítulo. El regreso a la rutina, la amenaza de expulsión había sido una mentira, pero la realidad de la clasificación no lo era. Tsubaki aún procesaba los resultados. Segundo puesto, un insulto calculado a su ambición. La mañana siguiente a la prueba de aprehensión de dones comenzó, sorprendentemente, con normalidad. Cuando Tsubaki entró a la clase 1A, el aire todavía vibraba con la sorpresa y el alivio por el engaño de Aizawa. Sus clases matutinas eran de una convencionalidad desconcertante. Literatura moderna e inglés, este último impartido por el héroe en auge Present Mic, cuyo volumen entusiasta a menudo amenazaba la integridad estructural del aula. Tsubaki permanecía sentado durante todo el curso, tomando notas meticulosas, tratando el mundo académico con la misma disciplina que aplicaba al control de su don. Incluso si quería ser más fuerte, eso no significaba que descuidara sus estudios. Era inteligente dentro y fuera de la batalla. Se encontraba mirando con frecuencia al frente del aula, no al profesor, sino al asiento de Momo Yaoyorozu, la estudiante que ocupaba el primer puesto. Necesitaba información sobre su don, la creación, y sus límites operativos. Comprender su superioridad era el primer paso para desmantelarla. Quería comprender la mente de la persona que lideraba la clase. Ella también presentó el examen de recomendación, según lo que había oído, así que era alguien a quien debía prestar atención. Pausa para el almuerzo. Cuando sonó la campana para el almuerzo, Tsubaki tomó su sencilla caja bento. Caminó hacia la cafetería principal, decidido a mantener una interacción controlada y estratégica. El aislamiento solo le impediría recopilar la información necesaria. Vio a Yaoyorozu en una mesa con varias otras personas. Mina Asido, la chica de piel rosada, Tsuyu Asui, la chica rana, y Fumikage Tokoyami, el estudiante tranquilo con cabeza de pájaro. Tsubaki se acercó a la mesa, su postura era fría pero no confrontativa. Yaoyorozu, dijo simplemente, ganándose la atención inmediata del grupo. Momo levantó la vista, con expresión reservada y educada. Todoroki-kun. Hola. Disculpe la intrusión, continuó Tsubaki en voz baja y tranquila.
Esperaba obtener información sobre su don, la creación, y sus limitaciones materiales. Su clasificación sugiere un conocimiento superior de la composición química. Es una medida competitiva necesaria. Un silencio se apoderó de la mesa. Mina parecía confundida, mientras que Tsu ladeó ligeramente la cabeza. Momo, sin embargo, esbozó una pequeña sonrisa apreciativa. Una pregunta lógica, dado el ambiente competitivo. Por favor, siéntate. Aunque deberías saber que mi don depende más del consumo de lípidos que de la química pura durante el combate. Tsubaki aceptó la oferta y se sentó. Había logrado su objetivo. Entonces, carámbanos, ¿así es como se hacen amigos? Intervino Mina con una sonrisa. ¿Exigiendo sus límites de don? ¡Qué intenso! Tsubaki la miró con mesura. La amistad no es el objetivo. Entender la jerarquía sí. Pero puedo intentar una presentación convencional. Soy Tsubaki Todoroki. Es un placer conocerlos a todos. Tsu habló con su habitual tono reflexivo. Quiero. Un placer conocerte también, Todoroki-kun. Soy Tsuyu Asumi. Eres mucho más abierto que tu hermano. Los ojos de Tsubaki se entrecerraron levemente al mencionar a Shoto. Somos personas diferentes. Ah, el tipo tranquilo y analítico, observó Tokoyami con voz grave. El primer día fue agotador. Momo devolvió la conversación a un tema más ligero. Sin duda, fue un comienzo impactante. Esperaba un largo discurso de bienvenida, no una amenaza inmediata de expulsión. Supongo que Aizawa Sensei es bastante minimalista, fue aterrador. Mina rió, sacudiendo la cabeza. Pero también genial. ¿Acaso pensaron que Present Mic estaba demasiado alto? Todavía me zumban los oídos de su clase de inglés. Su energía es contagiosa, aunque potencialmente ensordecedora, coincidió Momo. Pero su pronunciación es impecable, por supuesto. Tsubaki intervino, desviando la conversación hacia algo más relevante para su futuro inmediato. ¿Quién crees que enseñará las materias especializadas? Anticipo un héroe especializado en defensa estratégica de perímetros para la guerra urbana. ¡Ay, qué analítico, Todoroki! Dijo Mina, dándole un buen mordisco a su arroz. Pero sí, la UA tiene muchísimos profesionales. Apuesto a que Cementos enseña arquitectura. Momo asintió con seriedad. Sospecho que el programa de héroes se centrará en gran medida en el trabajo en equipo dinámico y la toma de decisiones éticas, además de la habilidad técnica. Nuestros instructores académicos eran simplemente profesionales estándar, pero nuestros profesores principales, como All Might y Aizawa, nos impulsarán a alcanzar estándares profesionales de inmediato. Tsubaki sintió una oleada de satisfacción. Esta conversación fue fructífera. No se trataba solo de estadísticas de dones. Se trataba de anticipar la filosofía de entrenamiento de toda la institución. La clase más importante será estudios fundamentales de héroes, declaró Tsubaki, mirando fijamente a Momo. Ahí es donde radicará la aplicación práctica, y por lo tanto, la verdadera competencia. Momo lo miró a los ojos con una chispa de inteligencia competitiva. Estoy de acuerdo. Debemos asegurarnos de que nuestros disfraces reflejen la máxima eficiencia para esas clases. Un error de diseño podría costar un tiempo valioso de aprendizaje. La campana del almuerzo sonó, señalando el final del descanso y también interrumpiendo la química inesperada que Tsubaki tenía con este grupo. El grupo recogió sus bandejas. Tsubaki había obtenido información más valiosa de la que esperaba. Seguía siendo reservado, pero no se había creado enemigos, solo rivales. La clase de la tarde. Tsubaki entró al aula de estudios fundamentales de héroes segundo, con su mente ya formulando posibles escenarios de combate. La puerta se abrió de golpe. Una figura enorme y de color amarillo brillante llenó el marco. Aquí estoy. Rugió el héroe, y su voz hizo temblar las ventanas. Entrando por la puerta como una persona normal. La clase estalló en un entusiasmo puro y sin adulterar. Es All Might. Supongo que es cierto que él enseña aquí. All Might caminó con confianza hacia el frente de la sala. Enseñaré estudios fundamentales del héroe. Declaró All Might, con las manos en las caderas. En esta primera lección, nos sumergiremos en el elemento más profundo y crucial del heroísmo. Levantó una tarjeta con la palabra batalla escrita en letras grandes. Entrenamiento de batalla. All Might señaló la puerta abierta del gimnasio. Y para eso, necesitarán esto. Una serie de compartimentos en la pared se abrieron, revelando maletas numeradas. Un héroe tiene que presentarse con estilo, así que con sus disfraces de héroe estarán listos para la acción. Prepárense, estudiantes. Tsubaki sintió que la fría emoción corría de nuevo por sus venas. El tiempo de la discusión había terminado.
El momento del combate, de la aplicación directa de su poder, estaba cerca. Demostraría que su segundo puesto era temporal. El entrenamiento de batalla había llegado. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.